noches y sean bienvenidos un día más a este espacio Línea Abierta que compartimos con todos ustedes los sábados por la noche para ponernos al día de qué está sucediendo aquí en el municipio de Benalmádena, para hablar con el alcalde y que nos pueda contar todo aquello que sea interesante del municipio y sobre todo, si ustedes tienen alguna pregunta, también le puedan responder a ustedes, a lo que ustedes necesiten y lo que quieran saber. Por cierto, que hoy hemos hecho una encuesta que después vamos a poner al alcalde para saber si los ciudadanos de Benalmádena conocen a su alcalde, a sus concejales y a todo el que está por el ayuntamiento como concejal. Eso será en un ratito. Ahora vamos a saludar ya al alcalde que está con nosotros, Víctor Nava. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cree que conoce al alcalde mucha gente del municipio? Bueno, yo creo que sí, pero además es que creo que es la obligación de cualquier ciudadano o ciudadana conocer a sus representantes políticos, ¿no? Creo que está en el conocimiento de la ciudadanía saber quiénes nos representan en cada institución, ¿no? Para al menos poder exigirles, ¿no?, que cumplan con los programas y que cumplan con las promesas que nos hacen a los ciudadanos, ¿no? Porque yo, además de ser alcalde, soy ciudadano. Eso hay que dejarlo bien claro. Y queremos que las personas que nos representen en los distintos ámbitos de las instituciones, pues que nos representen con dignidad y que además, pues para ello hay que conocerlos, ¿no? Si no los conoce, difícilmente podremos hacer juicios de valor sobre su trabajo, ¿no?, en las administraciones, ¿no? Bueno, pues después veremos esa encuesta y veremos si son conocidos los concejales, si es conocido el alcalde, lo veremos en un ratito. Ahora vamos a comenzar hablando de lo que ha sido el comienzo de esta semana, un pleno extraordinario en el que se llevaba a aprobación el comienzo de la redacción de la agenda urbana de Benalmádena. Bueno, un pleno extraordinario porque la premura así lo hacía necesario, ¿no? La agenda urbana, que sabéis que es el documento de planificación o la hoja de ruta que vamos a poner en marcha en Benalmádena para los próximos años, diría que para la próxima década, y que va a significar trabajar en la descarbonización del municipio, en la renaturalización de nuestra ciudad y en plantear una ciudad que sea sostenible a medio y largo plazo, donde todos y todas podamos vivir en cohesión social, económica, laboral y en cualquier tipo de ámbito, ¿no? Y para ello pues se hace necesario de una planificación. Ya es además un documento que te exige las administraciones supramunicipales, bien impulsado por la ONU y bien impulsado por la Unión Europea, y llega a España, pues se ha aprovechado precisamente esta pandemia y los fondos del plan de recuperación para dar el impulso definitivo para que los ayuntamientos pues ya pongamos en marcha lo que son nuestras agendas urbanas, ¿no? Benalmádena ya tiene la suya, ya se aprobó en pleno, se aprobó en este pasado lunes. Había que presentar antes del 12 de septiembre, había que presentar un documento al Ministerio de compromiso. Ya estuve, si recordáis, hace una semana y media en Madrid, donde firmamos el protocolo de actuación con el Ministerio de Transporte, Movilidad, Transición y Agenda Urbana. Y ya lo que quedaba, lo último, era que el Ayuntamiento de Benalmádena en este caso se comprometiese, ¿no? El reglamento por el cual nos acogemos a la agenda urbana decía que con un decreto de alcalde era suficiente, pero he entendido, y creo que somos el único municipio de la provincia de Málaga que lo ha hecho así, que era mejor llevarlo a pleno y debatirlo con el resto de fuerzas políticas para tratar de aunar el mayor consenso en aras de que fuera un documento que saliese con mucho respaldo, porque va a ser nuestra hoja de ruta durante los próximos 10, 15 o 20 años, ¿no? Y además es necesario para poder seguir accediendo a fondos, ¿no? Fondos que saldrán pues los distintos planes plurianuales que pondrán en marcha desde la Unión Europea, fondos de recuperación, fondos de cohesión, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo cual Benalmádena ya está casi en la cabeza del pelotón. Hemos salido, estamos ya más allá de la línea de salida, y ahora mismo en Málaga solo vemos 4 ciudades que tenemos ya la agenda urbana en trámite, que son Belén Málaga, Torremolinos, Fuengirola y Benalmádena. Entiendo que fue aprobada en el pleno, ¿no? Bueno, fue aprobada, no sin un debate que considero quizás un poco agrio, porque no fue para nada enriquecedor, y fue aprobado, sí, fue aprobado porque además es que ¿quién no va a estar de acuerdo en una hoja de planificación, ¿no?, y en una agenda urbana que está basada en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Para quien no sepa lo que es esto, los ODS, lo podéis buscar en internet, en redes sociales o informarse a través de medios de comunicación, pues son los objetivos de desarrollo que se impusieron desde la Unión Europea, ya venían desde la Organización de Naciones Unidas, ¿no?, y
que pretendían objetivos tan nobles como luchar contra el cambio climático, proteger la salud de las personas, el fin de la pobreza, la igualdad entre hombres y mujeres, la cohesión social, una educación pública y de calidad, el acceso a la cultura para todos. ¿Y quién no está de acuerdo con todos estos objetivos? Así hasta 17, ¿no? Que además se dividen en 169 planes de acción, ¿no? Planes estratégicos ya sectoriales, pues para cada ámbito de la gestión pública, ¿no? Pues claro, es que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que luego es verdad que a la hora de estar de acuerdo no solo se trata de predicar y de teorizar, sino también de ser realista y de cumplir lo que dice esa hoja de ruta, ¿no? Yo lo expliqué en el pleno, ¿no? De nada vale aquí aprobar un plan de vivienda maravilloso, donde hablamos de viviendas sociales, vivienda de protección oficial y donde hablamos de la cohesión social del municipio, y cuando vamos a construir esas viviendas sociales decimos que no, que Benalmádena es un municipio donde las viviendas sociales afean al resto de los barrios, ¿no? Entonces eso no es así, ¿no? O hablar de un plan de movilidad, ¿no? Con estudios de expertos y de ingenieros, ¿no? Que diga que hay que calmar el tráfico en una determinada zona y a la hora de la verdad no acometer esa actuación por miedo al qué dirán de los vecinos, ¿no? Y así muchas más actuaciones y acciones, ¿no? Por eso digo que una cosa es la teoría y otra cosa es luego ponerlo en práctica, ¿no? Lo que hemos aprobado en este pleno en la teoría es esa hoja de ruta, y ahí es verdad que todos estamos de acuerdo, pero luego estoy seguro que a la hora de implementar las medidas de la agenda urbana va a haber mucha tela que cortar. ¿Por qué dice que hubo un debate un poco agrio? Bueno, pues sí, después se aprobó por mayoría. Sí, pues porque, a ver, nosotros pensamos, como bien he explicado, que la agenda urbana es un objetivo muy noble y que además es un documento que va a permitir a los ayuntamientos que no erremos, sino que vayamos sobre seguro a las actuaciones que tenemos que poner en marcha, ¿no? Si hay una ley contra el cambio climático que obliga a los ayuntamientos a tener zonas libres de bajas emisiones, pues habrá que implementar esas zonas de libres emisiones, ¿no? Si hay una ley de transportes públicos que dice que a partir del año 2025 todos los transportes públicos tendrán que ser de hidrógeno, ¿no? O no tendrán que usar el gasoil, pues habrá que implementar esas medidas, ¿no? Y así es sucesivamente, ¿no? Por eso, cuando íbamos al pleno, entendía que íbamos a estar medianamente de acuerdo en casi todo. Incluso los técnicos municipales y las personas que han trabajado en la agenda urbana me decían, bueno, va a ser un pleno de 15 minutos y poco más, y tardamos una hora y media. Una hora y media para hablar, porque además la oposición... Entonces se debatió, ¿eh? Sí, se debatió bastante. Se dedicó a poner sus peros, ¿no? Y que están a favor de la agenda urbana, pero no estamos de acuerdo en que se haga tal o cual medida. Y estamos a favor de eliminar la pobreza, pero no estamos de acuerdo. Algo parecido a lo que ha pasado estos días con los impuestos a las eléctricas, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente de que lo que era la excepción ibérica que comenzó el presidente Sánchez hace ya de esto 3 meses o 4 meses, ¿no? Cuando decía el presidente hay que ponerle un impuesto a las eléctricas, hay que limitarle los beneficios y habrá que tomar medidas para que beneficien a la ciudadanía. Aquello que tildó el Partido Popular de políticas comunistas, bolivarianas, que no tenían ningún sentido, que iban contra el libre mercado, ahora 4 meses después toma el mismo acuerdo la Unión Europea, y además la Unión Europea, que en su conjunto o en su mayoría son gobiernos conservadores, ¿no? Y entonces pues el Partido Popular de España, que estaba en contra hasta ahora, dice, bueno, sí, es verdad, estamos a favor, pero nos pusimos en contra, tal. Pues exactamente lo mismo en Benalmádena, ¿no? Dicen una cosa pero hacen la contraria, ¿no? Y al final la sensación que tenemos es que más que sumarse al proyecto de progreso que tiene la ciudad de Benalmádena, que estoy convencido que muchos ciudadanos y ciudadanas están de acuerdo en que tenemos que tomar medidas, pues están simplemente en dejar las cosas tal y como está, el no tomar ningún tipo de medida, el dejarlo todo sin ningún tipo de cambio más allá de no enfadar a nadie, ¿no? El siguiente paso, que ahora tras ser aprobado por el Pleno, llega el paso de la participación ciudadana. Bueno, hasta ahora ha habido distintas mesas sectoriales, porque es verdad que hay que construir un primer documento, que es el que se lleva a pleno, y luego ese documento se enriquece, ¿no? Y hasta ahora hemos tenido pues distintas mesas sectoriales donde se ha hablado con representantes de algunos sectores, con ingenieros, con arquitectos, con técnicos municipales y con la propia consultora, que es la responsable de redactar el documento inicial, ¿no? Es más, se puso también sobre la mesa una encuesta donde han participado más de 100 agentes, ¿no? Donde se le preguntaban pues cómo debería ser Benalmádena, si conocían los objetivos de desarrollo, qué se podía implementar para mejorar la eficiencia energética, proteger los recursos hídricos, en fin, una serie de necesidades o prioridades que tenemos las ciudades, y en base a eso se ha creado un documento que es el que se llevó a aprobación a este pleno, ¿no? Y a partir de ahora se abre
la ventana participativa, donde ya podrán participar todos los agentes sociales, las asociaciones del municipio, con la intención de enriquecer el documento, ¿no? Pero el documento, prácticamente las líneas estratégicas del mismo están ya prácticamente sentadas, ¿no? A ver si nosotros entre... Una de las medidas, que es uno de los objetivos de desarrollo, está renaturalizar Benalmádena, y cuando hablamos de renaturalizar es aumentar nuestra flora y nuestra arboleda, ¿no? Para que haya mucho más especies, mucha más variedad y muchos más lugares de sombra y muchos más jardines. Pues ya tenemos el objetivo, ahora habrá que ver cómo se implementa eso, ¿no? No vale decir, tenemos un objetivo, pero no hay ningún lugar donde implementarlo en Benalmádena, ¿no? No podemos, habrá que hacer cambios, evidentemente, y en ese enriquecimiento es en el que va a participar la ciudadanía, ¿no? No sé si lo he explicado bien o se ha entendido, claro. ¿no? Si hay una parte donde hablamos de la transición verde, donde tenemos que de alguna forma ser menos dependientes de las energías fósiles, y hay que montar placas solares, pues habrá que decidir dónde se montan esas placas solares, ¿no? Y cómo van a ser esas comunidades energéticas, ¿no? Pues ese tipo de medidas ya mucho más concretas y más detalladas son las que se van a tratar precisamente en esas ventanas participativas y en esa asamblea ciudadana, ¿no? Con la idea de que en los próximos 4 o 5 meses podamos tener un documento ya definitivo, que es el que se aprobará, que será ya la agenda urbana de Benalmádena. Esto no es nada nuevo que estamos haciendo en Benalmádena, esto ya lo hicimos con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, con la EDUSI, no sé si recordaréis, ¿no? Cuando hemos hablado que Benalmádena, gracias a esa EDUSI, consiguió 10 millones de euros en fondos europeos. La diferencia de la EDUSI con la agenda urbana es que la EDUSI se circunscribía al ámbito de Benalmádena Costa, ¿no? Y la agenda urbana es para todo el municipio. Aquí ya no hablamos de una actuación en un área concreta, sino una actuación en todo el municipio, ¿no? Ya es nuestra, como he dicho, nuestra hoja de ruta, nuestra planificación para la próxima década, ¿no? ¿Cuándo se pone en marcha esta participación ciudadana? ¿Cuándo vamos a hacer la encuesta o cuándo vamos a abrir esos portales para que pueda participar los ciudadanos? Estos días se pone en marcha el Observatorio sobre Benalmádena, ¿no? Que es digamos un portal web donde van a encontrar los ciudadanos y ciudadanas toda la información estadística sobre el municipio, desde datos de padrón, datos de vehículos, datos de vivienda, datos de empleo, absolutamente toda la información susceptible de ser tratada y de ser analizada, pues para mejorar nuestras condiciones de vida, ¿no? Y además estos días se pone en marcha también lo que es el nuevo portal de participación ciudadana. Ya sabéis que Benalmádena fue uno de los municipios pioneros en tener un portal de participación ciudadana, donde los vecinos pueden poner en marcha una iniciativa y donde los vecinos empadronados y empadronadas pueden participar. Y si esa iniciativa en menos de 100 días alcanza un número considerable de votos, pues tendrá que ser tenida en cuenta por el gobierno municipal. Ahora lo que vamos a hacer es darle una vuelta a ese portal de forma que esté alineado con los objetivos de desarrollo, de tal manera que cuando alguien ponga en marcha algún tipo de iniciativa tiene que cumplir con algunos de esos objetivos de desarrollo. Y lo explico con un ejemplo sencillo, ¿no? Si alguien mañana dice, queremos poner en marcha en Benalmádena una industria contaminante, y pone ahí, por más que vota la gente, como no cumple con los objetivos de desarrollo, pues jamás saldrá adelante, ¿no? En eso es lo que vamos a cambiar nuestro portal de participación ciudadana, ¿no? Y ya se hable de las asambleas, lo que os pido a todos y a todas es que estéis pendientes, pues para participar, ¿no?, en las asambleas, aquel que quiera hacerlo, ¿no? Y el que no quiera hacerlo es libre de no hacerlo. Al final la participación es voluntaria, y ya nos ocurrió con el EDUSI, ¿no? Es verdad que cuando se pone en marcha hay más gente interesada en participar, pero luego también hay gente que no quiere participar. Lo que no vale es que una vez que esté cerrado el documento, aprobado, y lleguen los fondos y empecemos a trabajar, que alguien diga que no está de acuerdo con tal o cual actuación, ¿no? Que es lo que nos ha pasado con el Partido Popular de Benalmádena y con el EDUSI, ¿no? Que después de trabajar durante un par de años, ponerlo en marcha, aprobarlo en pleno y de recibir el dinero para comenzar las actuaciones, pues se nos han mostrado en contra de alguna de estas actuaciones, ¿no? Por eso digo que ahora es el momento de trabajar. Lo contrario es muy frustrante. Lo contrario es tener a técnicos, tener al equipo de gobierno y tener a mucha gente, y además por un respeto a las personas que han participado o que van a participar, ¿no?, en las próximas asambleas ciudadanas, ¿no? Quien quiera participar, como he dicho, que es libre de hacerlo, debe saber que se va a tener en cuenta su opinión. Pasado el proceso de participación, ya solo queda ejecutar aquello para lo cual nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, ahora o nunca, como se suele decir. Efectivamente. Y hago esta salvedad porque nos ocurrió con el EDUSI, que participó mucha gente, y luego esa gente que participó
pues no, parece ser que no se le puede tener en cuenta, ¿no? Porque resulta que mucha gente ahora dice, es que no me enteré que en su día hubiese participado y ahora quiero participar. Bueno, es que las cosas tienen su momento, ¿no? No podemos, porque si no, jamás avanzaríamos, ¿no? Sí, existe sus plazos como en todo, y hay que entrar en plazo para poder participar en este caso. Por cierto, ya que hablamos de la gente y de poner en marcha nuevas cosas en el municipio, también se está llevando a cabo, creo que se va a poner en marcha próximamente, el plan para dinamizar el comercio local. Bueno, es un plan estratégico de comercio, ya existía uno del año 2014, ahora se va a actualizar, ¿no? Y además lleva 4 líneas de actuación básicas, ¿no? Fijaros que hablamos de muchos planes estratégicos, ¿no? Y durante mucho tiempo en Benalmádena existió el plan de salud, que está actualizado, existió un plan de infraestructura deportiva, ¿no? Un inventario, ¿no? Existe el PEGOU. También ha existido documentos como el Plan Gestor de Arbolado, ha existido documentos como el propio EDUSI, ¿no? O documentos como el Plan contra el Cambio Climático, ¿no? Ahora vamos a poner en marcha un plan estratégico de comercio, ¿no? Pues para analizar las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades de nuestro comercio, ¿no? Para impulsar además una digitalización del mismo, ¿no? Y para buscar nuevas formas de promocionar y comercializar nuestros productos, ¿no? En Benalmádena tenemos que tener claro cuál es el perfil del cliente que usa habitualmente nuestro comercio, cuáles son nuestras debilidades con respecto a las grandes superficies y tratar de explotar aquellas fortalezas para hacer de nuestro comercio un tejido poderoso y potente, ¿no? Que pueda perdurar y sobrevivir incluso a las crisis económicas, ¿no? Por eso es necesario el plan estratégico. Ese plan estratégico y todos los documentos de los que os he hablado antes ahora se van a alinear con los objetivos de desarrollo de la agenda urbana, ¿no? Entonces, pues cuando empecemos a trabajar, pues buscaremos, pues, ¿cuál es una de las necesidades del comercio en Benalmádena? Pues los aparcamientos. Bueno, pues buscaremos mejorar o reforzar el transporte público y mejorar la frecuencia y crear bolsas de aparcamiento para que el que quiera venir a Benalmádena a comprar, pues tenga las máximas facilidades. Y además el transporte público, que mejorará su frecuencia, será con energía verde, ¿no? Y además digitalizaremos la web, de todo. En fin, se trata de eso, ¿no? De crear precisamente esos perfiles, y ese plan estratégico va en la línea precisamente de darle un impulso y un salto de calidad a nuestro comercio, ¿no? Por cierto, alcalde, ya que hablamos del comercio, ¿se ha recuperado el comercio de Benalmádena después de la pandemia? ¿Este verano le ha servido para reforzarse un poquito? Bueno, yo he hablado con muchos comerciantes, con el sector hotelero. El verano ha sido muy bueno. La verdad que mejor de lo que esperaban, ¿no? Hemos superado las expectativas, ¿no? Ahora, si hemos superado o no lo que hemos sufrido durante la pandemia, estoy seguro que todavía hay empresas que acarrean pérdidas de aquellos momentos, ¿no? Pero es verdad que este verano a muchas les ha servido para tener oxígeno y para salir adelante, ¿no? También es verdad que no todas las empresas son iguales. Hay quien tiene una economía solvente y saneada, claro, y hay empresas que están mucho más endeudadas, ¿no? Aquellas que están más endeudadas son las primeras que se resfrían ante cualquier cambio en la economía, o son las primeras que sufren el constipado, ¿no? Aquellas que están o que tienen menos necesidades económicas, son más solventes y tienen una trayectoria bien asentada, pues aguantan mejor las turbulencias de la economía, ¿no? Pues considero que muchas empresas ya han solventado y han salido adelante de todo lo que se pasó durante la pandemia, pero es verdad que muchas han perdido riqueza, y esa riqueza va a tardar tiempo en recuperarla. Decía alguien que ya el verano de 2021, que fue el primer verano después de la pandemia, ya estaban arrojando beneficios, pero que esos beneficios iban a tardar muchos años en cubrir las pérdidas generadas, claro, durante 2020, en el año de la pandemia, ¿no? No tengo datos exactos de cada uno de los comercios de Benalmádena, pero sí estoy seguro que todavía alguno está recuperando esas pérdidas. También quiero hablar, pues, de la persistencia y la constancia del tejido productivo en la ciudad, ¿no? Tenemos un empresariado muy valiente, muy comprometido y muy tozudo, ¿no? Incluso ante la peor tempestad que hemos tenido en los últimos 10 años, que ha sido la pandemia, no se han venido abajo, al contrario, están mucho más fuertes y con más ganas de seguir trabajando, ¿no? Y muchos de ellos incluso han ampliado sus comercios, han invertido, y me decía alguien, y lo digo porque me dio orgullo como alcalde, me decía un hotelero estos días, porque hablábamos precisamente de su plantilla, ¿no? Ahora que hay mucho trabajo en Benalmádena, que prácticamente rozamos el pleno empleo, ¿no? Y que muchos comercios tienen dificultades en la restauración y el hotel para cubrir sus plantillas, me decía un hotelero que él tenía su plantilla completa,
y que además había tenido muchas reseñas favorables respecto a su plantilla durante estos meses de verano, ¿no? Que además los clientes le habían dado las gracias, ¿no? Y le habían felicitado por la plantilla tan atenta que tenía. Y me decía este empresario de Benalmádena, dice, es que mi trabajo me ha costado porque durante la pandemia he mantenido a toda la plantilla. He suplementado los ERTEs para que no perdieran un solo céntimo, ¿no? Y me he encargado de cuidar a mis trabajadores, pues para que en los peores momentos se sintieran arropados. Bueno, pues la pandemia pasó, este hombre posiblemente haya perdido gran parte de su riqueza, ¿no? Pero ahora empieza a trabajar y tiene su plantilla completa, sus trabajadores entregados, y este año ha sido uno de los mejores años que ha vivido en su hotel, ¿no? Y a mí me enorgullece que haya empresarios que sepan que para poder vivir bien, para que sus empresas funcionen, el trabajador también tiene que estar bien, el trabajador también tiene que ganar. Y en ese reparto equitativo y en esa redistribución de la riqueza es donde está el beneficio de la sociedad y de la economía, ¿no? La apuesta por el capital humano, eso por supuesto, finalmente por supuesto. trae... Y ha dicho una frase el alcalde que la ha dicho ahí metida en el tema y yo me he quedado con ella. Pleno empleo, alcalde. Sí, prácticamente en Benalmádena es difícil encontrar... A ver, como en todo, hay gente inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo en Benalmádena, ¿no? Pero son personas que por su cualificación a lo mejor no pueden acceder a los puestos que se ofertan, ¿no? Pero en general, aquel que tenga una mínima formación, aquel que esté recualificado laboralmente, encuentra trabajo en Benalmádena. Es muy difícil quedarse parado en Benalmádena, evidentemente, si no tienes carnet de conducir, si no tienes formación, claro, si además no quieres aprender y si además tampoco quieres cumplir un horario, pues es difícil que encuentres un puesto de trabajo, ¿no? Pero por lo general, aquel trabajador que esté mínimamente implicado va a trabajar durante los meses de verano, ¿eh? Y así, ya creo que hablamos de esas cifras precisamente hace un par de semanas, hemos superado la barrera de los 24.000 inscritos a la Seguridad Social, ¿eh? Eso es una cifra récord en Benalmádena, jamás hemos superado esa cifra, ¿no? Y cuando hablas con las empresas te das cuenta que no encuentran trabajadores para cubrir a su plantilla, ¿no? Y que algunos tienen que obligar a algunos trabajadores con horas extras a doblar turnos, porque es que no tienen forma de dar respuesta a sus servicios, ¿no? Entonces, pues bueno, eso creo que es una buena señal. Eso haría fácilmente pues que mucha gente de fuera venga a vivir a Benalmádena, y el problema que tenemos en Benalmádena al final es el acceso a la vivienda. Precisamente es uno de los grandes problemas que tenemos en la ciudad y para el cual estamos trabajando para tratar de solucionar, ¿no? Pero hoy por hoy el empleo no es uno de los problemas que hay en Benalmádena, ¿no? Qué maravilla escuchar eso, sí. Es maravilloso porque además me decía, hemos fíjate, pasado épocas muy malas. Fíjate, bueno, sí, además durante la crisis económica, gran parte de la economía de Benalmádena, muchos trabajadores que vivían del sector del ladrillo, pues hubo unas cifras de paro enormes durante el año 2010, 2011 y 2012, ¿no? No hay más que irse al histórico y comprobar esas cifras, ¿no? Pero es verdad que en estos momentos es todo lo contrario, tenemos las mejores cifras de empleo del año 2006, ¿no? Lo cual es una buena señal, ¿no? Y hay una cosa también, nosotros no podemos hacer la encuesta del CIS en Benalmádena, porque no, y preguntar a los ciudadanos de Benalmádena cuáles son sus problemas, ¿no? Pero sí hacemos encuestas de satisfacción de los servicios públicos, ¿no? Y hablando con una empresa que se dedicaba a hacer este tipo de encuestas, le resultaba curioso, ¿no?, que cuando ellos hacían encuestas de satisfacción en el interior, en el medio rural, uno de los problemas que tenían los ciudadanos era el empleo, ¿no? El empleo, la falta de oportunidades, ¿no? En Benalmádena, uno de los problemas que tienen los ciudadanos es el tráfico, el aparcamiento, el acceso a la vivienda, ¿no?, la movilidad, ¿no? Fijaros, digamos, el calibre de los problemas en el medio rural o en el medio costero, como estamos nosotros, en una ciudad que se genera mucho empleo y mucha riqueza, ¿no? Para nada es el empleo uno de los problemas que tienen los ciudadanos de Benalmádena, ¿no? Y todavía voy más allá. Si somos capaces de recualificarnos, de formarnos en idiomas, no nos va a faltar el trabajo durante los próximos 30, 40 años y mientras el turismo siga en la ciudad, ¿no? Pues nada, a estudiar. Idiomas, sobre todo, ¿eh? Idiomas, estudiar idiomas. Bueno, tenemos aquí, fijaros, el hub tecnológico, que nos preocupamos mucho en traerle a la ciudad, que está preparado para 2.400 puestos de trabajo, y me hablaban de las dificultades que tenían para encontrar plantillas y cómo estaban trayendo trabajadores de otros lugares de la geografía española, o incluso del norte de Europa o británicos, porque ya no basta con saber un idioma, hay que saber dos idiomas, ¿no? Ya no es solo saber el idioma paterno, materno, que es el español, ¿no?, y además el inglés. No, hay que saber el inglés y además, si es posible, alemán, francés o el escandinavo, ¿no? Pero si tienes esa habilidad de aprender los idiomas y además estás en Benalmádena, en la Costa del Sol, no te va a faltar el trabajo, ¿no? Por eso lo lanzo con un mensaje de optimismo y de oportunidad para quien lo quiera captar, ¿no? Que nos esforcemos en aprender idiomas,
que en Benalmádena hace falta muchísima gente que sepa idiomas y con formación pues más todavía. Bueno, pues hablaba de encuesta el alcalde y ahora sí es el momento de que veamos esa encuesta que le decíamos al principio que hemos hecho en la calle de Benalmádena. Queríamos saber si la gente de Benalmádena que vive en Benalmádena o que está en Benalmádena conoce a sus políticos, si conoce al alcalde, si conoce a los concejales, y esto es lo que nos hemos encontrado en la calle. Conozco, que he conocido sí, pero ahora mismo no conozco mucho, ahora no mucho. No. No, aún no conozco a ninguno, estoy hace un mes, lo siento. ¿Por el nombre? Político, Sí, pues, políticos de aquí, de Benalmádena. pues el alcalde, Víctor Nava y algunos más, y los concejales que tiene. Fuera un nombre, Juan Marín y quién más, ya no sé, los demás. Concejales, es que ahora no me acuerdo. Yo del alcalde es el que me acuerdo. ¿Y se acuerda del nombre? Hay como de Roberto. Ay, que no me acuerdo del nombre. El alcalde, mejor, Solamente, ¿no? mejor. De todo es el alcalde. No, la verdad es que yo no conozco a nadie, yo no soy de este pueblo y no soy de aquí, yo soy de Nicaragua. La verdad es que no lo ha preguntado a una buena persona porque soy de Fuengirola. Vivo en Torremuelle y llevo muy poquito viviendo en Torremuelle. La verdad es que no, estoy muy alejado de la política. Pues la verdad, yo que con la política no estoy mucho al día, pero sí los conozco de vista porque yo vivo aquí en el pueblo. De momento, yo que sé, yo que tengo muchos años y la memoria no está muy activa. El alcalde se llama Víctor Navas. Un gobierno socialista, está el alcalde Víctor Navas, Villazón también, que es concejal, está también la Daga también, está también, y hay más, lo que pasa que, bueno, sí, de vista y eso, como somos más o menos de aquí, pues los vemos. Político, el que me suena es Víctor Navas y... Espera, que me venga. No. Manuel Carrillo era, ¿no? Sí, Manuel Carrillo. Sí, Víctor Navas, ¿Y pero alguno más no te suena? no te sé decir porque no soy de aquí. Yo que conozco al alcalde, los demás no conozco ninguno. Yo casi a ninguno. Yo salí de una muchacha que es de aquí y otra se llama Pilar Ramírez, ¿no es? Que es de aquí, del pueblo. Y una mujer que es de Argentina también, que vive aquí también, pero los demás yo sí no los conozco casi ninguno. Hostia. Que te suene. Sí, que me suene. Por ejemplo, Salvador, de Izquierda Unida, por ejemplo, Elena, por ejemplo, Víctor, Lara, o sea, los conozco a todos, pero los nombres, pero personalmente los conozco a casi todos. Pero independientemente de todo esto, para mí la clase política en España deja mucho que desear, no, lo siguiente. Para mí son un atajo de vividores y de chupones. Es que no me acuerdo de los nombres del alcalde y poco más. Trato con personas del ayuntamiento, pero no sé si tienen titulación de concejal o... Al momento no me cae ninguno. Los conozco en la cara, pero los nombres no los conozco porque no soy político, siempre estoy trabajando, luchando en el mercadillo. Eso que debo decir. Pero los mayores del gobierno los conozco, pero es de aquí de Arroyo de la Mier o la parte de aquí no. No conozco a ninguno. ¿Tú conoces a alguno? Tampoco. Ninguno. Lo único que cuando terminó la pandemia, que vino la concejala, que me parece que era mujer, y nos comentó que no iba a arreglar los precios, pues no le iba a adaptar, y ahí se quedó. A mí me suenan muchos nombres, lo que pasa que claro, yo de nombre, pues yo que sé, Bernardo, Juan, me suenan algunos. Yo soy de aquí del pueblo, lo que pasa que ahora mismo no me vienen los nombres. Bueno, pues ahí está esa encuesta que hemos hecho en el mercadillo, como han visto ustedes, y de la encuesta se sacan muchas preguntas, diría yo. Por un lado, al alcalde lo conoce mucha gente, eso sí es verdad. A los concejales, perdidos. Los concejales sí. no suenan. Algunos nombres que no son de aquí. Juan Marín no es de Benalmádena. Manuel Carrillo no es Manuel, es Juan Carrillo. La concejala argentina es Alicia. Alicia Ladaga. Pero en líneas generales, ¿qué lectura le da a esta encuesta al alcalde? Bueno, a ver, en líneas generales, bueno, la gente al menos conoce al alcalde, ¿no?
que es su máximo representante, ¿no? Pero sí creo que, como decía al principio de esta entrevista, tenemos la obligación de conocer a nuestros representantes políticos, ¿no? Para poder exigirles luego, ¿no? Y tenemos obligación de estar informados, ¿no? Es que nos ocurre igual, creo que es algo que está sucediendo cada vez con más frecuencia en la propia sociedad, ¿no? Cuando ocurre algo, ¿no? Y ahora estos días, por ejemplo, con las obras de Avenida de Alay, ¿no? Y decía alguien, no, es que no nos hemos enterado que van a empezar las obras, cuando le hemos anunciado en más de 10 ocasiones, cuando se han repartido dípticos en el entorno, cuando se ha anunciado en televisión, en medios de comunicación, cuando ha habido reuniones con la parte comercial, empresarial del entorno y con los vecinos y sus representantes, ¿no? Y ahora, tiempo después, te dice la gente, pues no he escuchado nada. Es que ocurre exactamente igual en muchísimas cosas que se desarrollan dentro del ámbito de la información o del ámbito público, ¿no? Y si esa es la línea, pues es normal que no conozcan a sus políticos, porque a la gente le interesa cuando llega la hora de votar y ver si su ciudad ha mejorado o no con respecto a los últimos años, ¿no? Y muchas veces somos incluso egoístas y pensamos si a nosotros nos ha ido bien o no. Somos así muchas veces a la hora de votar, ¿no? Entonces, sí creo que una buena democracia, una democracia que goce de buena salud, necesita tener unos ciudadanos informados. Pero los ciudadanos informados no se le puede meter al ciudadano la información con una cuchara por la boca, ni metérsela por los ojos. El ciudadano tiene que tener, digamos, el interés de informarse, ¿no? O la obligación de informarse para poder opinar y para poder reflexionar sobre los asuntos que le rodean, ¿no? Y eso creo que cada vez cuesta más, ¿no? ¿Y no será que los concejales se prodigan poco por la calle, se prodigan poco en algunas cosas en las que estén los ciudadanos? Pero por poco que se prodiguen, el ciudadano debería conocerlo, ¿no? Al menos saber... Informarse, o sea... Claro, me puede encantar el deporte, ¿no? Y sé que el concejal de deporte, si quiero algo, sé que es Joaquín Villazón. Otra cosa es que me guste mucho el deporte y encima no sepa ni quién es mi representante a nivel de gobierno municipal, ¿no? A ver, quizás porque nunca me ha hecho falta, ¿no? Pero bueno, no es malo saberlo, ¿no? Y creo que los ciudadanos tenemos que informarnos, ¿no? Para saber también muchas circunstancias que nos rodean, ¿no? Hace unos días hablábamos de la inflación y de la subida de los precios en el ámbito europeo, y eso no es algo que tenga que ver con una situación en concreta, son muchos factores, y es bueno que los ciudadanos estén informados y sepan por qué ocurren este tipo de cosas, ¿no? Y cómo funciona la economía, ¿no? Y cómo funciona... seguro que si le preguntas a muchos de ellos por la alineación del Real Madrid se la saben, desde el portero hasta el delantero, ¿no? Pero no saben quién es su alcalde, ¿no? Entonces, es más, te diría que preguntase a muchos de ellos quién es su médico de cabecera. Y estoy seguro que solo las personas mayores sabrían darte el nombre, ¿eh? El resto no creo ni que sepan quién es su médico de cabecera, ¿no? Eso es verdad, yo no lo sé. Por eso digo que va en nuestra obligación. Bueno, sí lo sé, sí lo sé. El querer informarnos, ¿no? Para tener una democracia mucho más saneada, mucho más sana y mucho más transparente y limpia, ¿no? En cuanto al ciudadano que decía que la clase política... No iba con él, que no era, bueno, ha dicho una palabra no malsonante, ha dicho chupósteros, que él lo considera chupóstero. Le dijo la sartén al cazo. Yo es que conozco a José Manuel y bueno, ya hablaré con él. A ver, entiendo, ¿no? El cabreo de... Pero hay muchas personas que tienen imagen de los políticos que no es buena, ¿eh? Pero por eso mismo, volvemos a lo mismo, si no te informas, si no sabes qué sucede a tu alrededor, si no sabes qué diablos o qué demonios hace tu presidente de gobierno, tu presidente de la comunidad autónoma, tu alcalde, tu concejal, porque no te interesa y ahora mañana te va mal porque te quedas parado, ¿a quién es el primero que le echan la culpa? ¿A tu alcalde o a tu político? Porque es que esto funciona fatal. Pero es que las cosas no son tan sencillas, ni se pueden simplificar tanto. Por eso cuando alguien dice, no, los políticos son toda una manada de chupósteros, yo invito a cualquiera que piense así, se lo voy a decir a José Manuel, a que se pegue un día a mi rueda, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, y que aguante conmigo de lunes a domingo. Y le voy a demostrar si es verdad que somos unos chupósteros, lo que trabajamos, lo que hacemos y las decisiones que tomamos, las cuales muchas de ellas requieren de mucha responsabilidad, porque afectan a muchas personas y a muchas empresas, ¿no? Por eso digo que para saber eso hay que estar informado, pero si no nos informamos de lo más mínimo, si no tenemos ni siquiera la intención o el interés de conocer a quién es nuestro representante más cercano, si no sabemos cómo se llama el profesor de nuestro hijo en el colegio, si no sabemos cómo se llama nuestro médico de cabecera, si no sabemos cómo se llama la persona que todos los días nos cobra para echar la gasolina en la gasolinera, pues difícilmente podremos emitir juicios de valor sobre determinados asuntos, ¿no?
Por eso cuando mañana te equivocas y en vez de echar tu gasolina, echas la contraria, pues le echas la culpa a esta gasolinera no vale un duro porque aquí no sé cuánto, tal. A ver, que yo creo que tenemos que estar informados y es obligación de todos estar informados, ¿no? Bueno, pues hablando de información, el otro día hablábamos del tema de las obras que teníamos a punto de empezar, otras que ya estaban. ¿Cómo va este tema? Porque según se escucha en todas las informaciones a nivel nacional, se sigue encareciendo la materia prima. Seguimos teniendo esos tipos de problemas. ¿Vamos a tener que parar alguna obra o vamos a no poder empezar otras? Bueno, esta legislatura está resultando muy complicada, ¿no? Y fijaros que 4 años que dura una legislatura y que 2 prácticamente lo hemos dedicado a salir de la pandemia, ¿no? A hacer frente a la pandemia, a resolver los problemas que generaba la pandemia y a salir honrosamente de la pandemia, ¿no? Y en 2 años de legislatura que nos ha quedado, después de quitar esos 2 años de pandemia, estamos desarrollando multitud de inversiones. Para empezar, Camino de la Fuentezuela, las obras de ampliación del hogar de mayores Anica Torres, las obras de remodelación del Salón de Actos de la Casa de la Cultura, el cerramiento del Parque Albaitar, el embovedado de Arroyo Pantano, las obras de Pasaje del Potro, las obras de Avenida del Como, las obras de Fuente de la Rana, las obras de Fuensalud, la de Calle Los Naranjos, las obras de Avenida Maestro Trujillo y así un sinfín hasta casi más de 20 obras, ¿no? Benalmádena se está moviendo, ¿no? Y lo están viendo los vecinos y vecinas, pero es verdad que en los últimos 6 meses ha pasado un fenómeno que está haciendo mella en todos los ayuntamientos. Nosotros teníamos 2 planes de asfaltado que comenzaban ahora y que se han quedado desiertos ante el incremento de las materias primas, ¿no? Y es que hablamos que el asfaltado, que depende en gran medida del petróleo y del alquitrán, de sus materias primas, ¿no? Pues resulta que se ha encarecido un 30% en los últimos meses, a consecuencia de la guerra de Ucrania, ¿no? O quizá a través de la guerra de Ucrania, pues ha sido los embargos a Rusia, la eliminación de ese comercio internacional, ¿no? El desabastecimiento, y bueno, ante ese escenario de incertidumbre económica, pues los precios han subido, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que empresas que tenían, en Benalmádena y en todos los ayuntamientos de este país, ¿no? Que tenían contratos adjudicados para empezar ahora, muchas de ellas se han visto ante la imposibilidad, ¿no? Y es cierto que el gobierno emitió un decreto de revisión de precios, ¿no? Pero que en algunos casos, ni siquiera con esa revisión de precios, algunas empresas pueden hacer frente a las obras que tienen contratadas, ¿no? ¿Y qué están haciendo las empresas? Muchas de ellas, antes de perder económicamente, lo que hacen es dejar la obra, ¿no? Y no ha pasado en Benalmádena con 2 planes de asfaltado que iban a empezar ahora y que estamos, pues, reajustando los precios, le hemos dado un incremento y que volveremos a sacar a licitar, a ver si antes de final de año podemos recuperar el tiempo perdido, ¿no? Pero llevamos ya, pues fíjate, uno de los planes de asfaltado tenía que haber empezado en marzo de este año, y en marzo nos dijo la empresa de esperar al mes de septiembre para ver si la cosa cambiaba, los precios bajaban, porque con los precios ya del mes de marzo ya no podía hacer la obra. Sin embargo, de marzo a septiembre los precios han subido, con lo cual estos días hemos ya de mutuo acuerdo rescindido el contrato, ¿no? Y otro plan de asfaltado que salió hace unos días que se ha quedado desierto porque no ha habido ninguna empresa que haya querido licitar a los precios que ha puesto el Ayuntamiento de Benalmádena, ¿no? Leía hace unos días en los medios de comunicación que al Ayuntamiento de Torremolinos le está pasando lo mismo, al de Málaga, al de Marbella, le está pasando también al Ayuntamiento de Fuengirola, y bueno, es un problema, ¿no? Sobre todo porque muchos tenemos nuestra planificación hecha y tenemos la necesidad de acometer una serie de obras que ya demandaban los vecinos, y en algunos casos pues lo que se producen son retrasos. Fijaros las obras de Plaza Olé, ¿no? O Avenida de Alay, que han empezado ahora, ¿no? En Avenida de Alay había el riesgo de, si no empezábamos antes de verano, el licitador se nos fuera por si subían los precios, ¿no? Parece ser que él ya trabajó para, a través de contratos y a través de determinados anticipos, cerrar los precios y os podía aplazar las obras para después de verano, ¿no? Y eso nos ha permitido echar el verano sin necesidad de comenzar las obras, ¿no? Pero en Plaza Olé no ha sido así. En Plaza Olé hubo que comenzar las obras o perder las obras, ¿no? El licitador decía que tenía unos precios cerrados y que si empezaba en ese momento respetaba el contrato, si no, lo dejaba. Y además ahí había un problema con los vecinos precisamente que tienen el aparcamiento subterráneo debajo de la Plaza Olé, que tienen humedad y que no estaban dispuestos a esperar un año más de unas obras que llevan prometidas los últimos 10 años, ¿no? Entonces hubo que empezar a pesar de ser verano, pero es que no nos quedaba más remedio, ¿no? Y por eso digo que esta situación de incertidumbre económica nos está generando muchos problemas a muchos ayuntamientos, ¿no? El otro día pedía yo un presupuesto para otro trabajo que tengo y me ponían en el presupuesto, este presupuesto es válido en los próximos 15 días.
Digo, pero bueno, si lo que los próximos 15 días no me da tiempo ni a pensar si lo voy a Pues hacer o no. imagínate, si para algo particular es así, imagínate para un ayuntamiento, una obra de 1 millón de euros o 2 millones de 15 días euros. daban simplemente porque, y lo ponía por el encarecimiento de la materia prima. Claro. Y luego vamos a otra parte. Tenemos un contrato de vehículos de la policía, de la renovación de los vehículos de la policía, que se aprobó en el mes de marzo y que todavía no hemos podido estrenar los vehículos porque desde que se aprobó el contrato hasta que se han pedido los vehículos, pues como hay desabastecimiento en los chips que llevan los vehículos y tal, pues resulta que estamos bastante fuera de plazo a la hora de recibir los vehículos, ¿no? Y está pasando a todos los ayuntamientos, ¿no? Entonces, bueno, es una situación un poco compleja, ¿no? Y pues frustra que después de todo el trabajo que tiene sacar una licitación y poner en marcha un proyecto de contratación, una licitación en contratación, pues que se te queden desiertas porque los precios no compensan a nadie, ¿no? La avenida Lai sí estamos ya en marcha. Ya se está en marcha. Y quería preguntar por el tema de los cortes de tráfico, el cambio de tráfico, porque eso siempre a los ciudadanos hay que informarlos. Genera molestias, pero se ha informado, se informó antes de verano, se informó durante el verano y se dijo que las obras comenzarían al final del verano. Y ahora se lo vamos a repetir. Bueno, creo que el verano acaba la semana que viene, ¿no? Sí. El miércoles creo que acaba el verano, ¿no? Con lo cual las obras van en el plazo que nos comprometimos. Pero además se informó a los vecinos y vecinas del entorno y a los empresarios del entorno, pues cómo iba a ser el transcurso de las obras y cuáles iban a ser las medidas correctoras para los desvíos de tráfico, ¿no? Ahora, la obra podemos tardar 1 año en hacerla o podemos hacerla en 8 meses. Ese es el compromiso que tenemos con el licitador. Si queremos que tarde 1 año, lo podemos hacer tranquilamente. Actuamos primero sobre un carril, lo terminamos, y cuando terminemos abrimos ese carril y actuamos sobre el otro, ¿no? Pero 1 año empezando en septiembre nos pilla verano de 2023. Si queremos que para Semana Santa de 2023 las obras estén terminadas, no queda otra que hacerla de forma traumática. Claro. Y de forma traumática es cortar la avenida de punta a rabo y coger y actuar sobre los 2 carriles a la vez, ¿no? Y las alternativas son las paralelas. Son la Avenida del Mar. Está bien señalizado, ¿no? Yo creo que ya lo saben todos los vecinos y vecinas que utilicen sus vehículos para acceder o salir del puerto, y además está también las redes sociales, se ha anunciado por televisión y se han hecho muchas comunicaciones al respecto, ¿no? Alcalde, pues hablemos un poquito de diversión, que todos quiero enseñar un poco, no tanto trabajo. Venga, desde luego, lo que da tiempo. Se ha presentado Benalfest, si no me equivoco. Sí. Ya estamos aquí, ya la 4ª edición de Benalfest. Además lo decía en la rueda de prensa ayer, lo importante ya no son los artistas que vienen, sino mantener la llama de uno de los festivales de música independiente más importantes, ¿no?, del sur de Europa, ¿no? Porque es verdad que este verano hemos tenido muchos festivales en la Costa del Sol y han venido artistas buenísimos, ¿no?, al Big Festival en Málaga o al Calamija, al Starlight o al Mare Nostrum, ¿no? Pero el único festival que se hace fuera de temporada y que se hace con los mejores grupos de música independiente es el Benalfest, y además creo que es el que tiene identidad propia y mucho mayor identidad, ¿no? Creo que es el Benalfest, y lo tenemos precisamente en octubre, a final, el último fin de semana de octubre, aquí en Benalmádena, ¿no? Tendremos 2 días de actuaciones con Mr. Quilombo, con Nena da Conte, con La Pegatina y con, no recuerdo cuál es el 4º grupo, pero bueno, son grupos muy potentes del panorama musical y que van a hacer las delicias de los amantes de la música independiente, ¿no? Esos grupos le gustan al alcalde, sí, ¿no? A mí me gustan todos los grupos, ¿no? Me encanta la música. Ese tipo de música, tipo de música. Sí, me gusta también el heavy metal, me gusta también la bachata, me gusta la música española, me gusta la música británica, me gusta el reggae, me gustan muchos estilos. ¿Y hay tiempo para música, alcalde? Intento, cuando estoy trabajando, hacerlo con música, ¿no? Es importante. Pero para ir a festivales menos. No, para ir a festivales no da tiempo. No da tiempo. Estoy apuntando en una libretilla todas las cosas que no me da tiempo a hacer para cuando deje de ser alcalde, que espero que no sea en breve, sino que estemos todavía alguna legislatura más para terminar de acometer los proyectos que tenemos para la ciudad, dedicar unos meses de mi vida a recuperar todo ese tiempo que estoy perdiendo ahora, ¿no? Bueno, está haciendo otras cosas. Está haciendo otras cosas, efectivamente, ¿no? Está haciendo otras cosas. Te me decía alguien, pues mira, me hubiera gustado haber pasado más tiempo con mis hijos cuando eran pequeños, tal. Bueno, pero es que si pasas más tiempo con ellos, a lo mejor no hubieras podido hacer otras cosas en lo laboral que ahora te permiten tener más tiempo para hacer cosas con tu hijo, ¿no? En fin, la vida al final son decisiones y elecciones, ¿no? Y al final tienes que equilibrar la balanza para poder hacer
lo que te apetezca y lo que te llene en cada momento, ¿no? Son etapas, Sí. son diferentes etapas y cada etapa pues tiene uno que luego. dedicarla a diferentes cosas. Alcalde, pues creo que hemos hecho un repaso, no sé si se me ha quedado algo en el tintero, pero creo que hemos hecho un repaso bueno. Creo que no, creo que estamos más o menos al día, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que todo lo que yo he bicheado que era de actualidad lo hemos traído hoy al programa. Perfecto. Pues como siempre, muchas gracias por Muchas estar gracias, con Ana. nosotros aquí y la semana que viene nos volvemos a ver. Venga, perfecto, aquí estaremos. Muchas Gracias. Pues gracias también a ustedes por acompañarnos en esta noche, una semana más, y ya saben que les esperamos el próximo sábado para seguir compartiendo la vida con todos ustedes y para seguir conociendo un poquito más cómo avanza y cómo se vive en el municipio de Benalmádena. Que sean muy felices y hasta la semana que viene. Buenas noches.